Continuando con la segunda parte de la metódica de la investigación, vamos a trabajar un poco con los tres aspectos de la tipología que nos quedan pendientes. Recuerden que en la primera parte estuvimos conversando acerca de la finalidad, el alcance y la profundidad en cuanto a la tipología. Ahorita vamos a tratar las otras tres que nos faltan, como son las fuentes, el carácter y la naturaleza metodológica. Es bien importante que ustedes tengan presente su tema de investigación, su problema de investigación y cómo lo van a abordar para comprender todo lo que vamos a ir explicando. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de las fuentes. La fuente de información tiene que ver con dónde yo voy a buscar la data para tratar mi tema de investigación. Esto significa que el ámbito o el origen de esa data va a corresponder con las fuentes de investigación. Hay tres tipos de fuentes, como ustedes lo ven aquí en la lámina: las primarias, las secundarias y las mixtas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En el caso de las fuentes primarias, son las que el investigador obtiene directamente. Es cuando el investigador va y mide, o cuando el investigador se percata de que las lecturas son las que dicen ser, porque él puede constatarla a través de sus sentidos. Por eso es que aquí en la definición se señala que son las que proporcionan datos de primera mano, bien a través de libros, de disertaciones, de documentos, informes de investigación y mediciones de laboratorio, entre otras. Entonces, estas son las fuentes primarias. Repito, ubíquense en el momento en el cual ustedes están haciendo la búsqueda de la información. Cuando ustedes están desarrollando su investigación en sí. Allí entonces haremos referencia a las fuentes de información. Luego, ¿cuáles son las secundarias? Las secundarias, a diferencia de las primarias, que son las que obtiene el investigador directamente, las secundarias son fuentes que obtiene o que provienen de otras personas, que otras personas se han encargado de hacer la recolección y que ya de alguna otra forma tienen un tratamiento inicial, un tratamiento primario, que ya han sido de alguna forma reconocidas o validadas por otro investigador. Por ejemplo, si usted solicita las estadísticas en algún momento específico, imagínense que usted está en la escuela y usted quiere ver cómo ha sido el nivel de rendimiento durante 5 años, o cómo se ha visto el desgaste, si está en el caso de ingeniería, cómo ha sido el desgaste de una pieza determinada durante un cierto periodo de tiempo. Entonces usted a lo mejor le dan año tras año el comportamiento, o bien de la asistencia en el caso de educación, o bien del desgaste de la pieza en el caso de, por ejemplo, de ingeniería. Pero son datos que ya los tomó otra persona, son datos que posiblemente ya han sido tratados. Cuando el investigador no tiene evidencia de cómo han sido obtenidos esos datos, ni tiene la constancia de si han sido tratados por un procedimiento particular, entonces son fuentes secundarias. En el caso de las fuentes mixtas, es cuando el investigador consigue fuentes que han sido compiladas por terceros. Ya, vale decir, son fuentes que vienen de la compilación de fuentes secundarias. Por ejemplo, si nosotros vemos las estadísticas de un instituto,
como puede ser el Instituto Nacional de Estadística, ellos a su vez obtienen la información de otras fuentes de información que se lo suministran a ellos. Por ejemplo, el índice de precio al consumidor en diferentes estados, pero a ellos le dan esa información. ¿Ya? Ellos se encargan de reprocesarlas, pero no las obtienen directamente, y quien las obtuvo, quien se las suministra a ellos, tampoco las obtuvo directamente. ¿Ya? Entonces son fuentes más que todo de tipo terciaria. ¿Ya? Entonces, ¿dónde van ustedes a encontrar los datos? Entonces tienen que ubicarse, si son ustedes mismos los que lo van a recoger, entonces estaríamos hablando de fuentes primarias. Pero si usted está haciendo un trabajo documental, ya usted tiene que basarse en lo que dicen los papers, en lo que dicen los textos, de forma tal que ya son fuentes procesadas, y en ese caso serían fuentes secundarias. Es importante aclarar algo, aun cuando nosotros para una investigación siempre hacemos revisión bibliográfica, eso no significa que esta es la fuente de información. Recuerden, fuente de información cuando nosotros hablamos de el desarrollo de la investigación per se. ¿Dónde voy a obtener yo mis datos para la investigación? En cuanto al carácter, ahí las investigaciones se clasifican en cualitativa y cuantitativa. Eso va a estar asociado con las características o rasgos de esa data que voy a ir obteniendo. Vamos a explicarlos cada una en detalle. La investigación es cualitativa, tal cual como ahí se señala, es la forma de recolección sistemática, de análisis e interpretación de datos no numéricos. Se basan en cualidades, ¿ya? Por ejemplo, las percepciones son apreciaciones de carácter cualitativo, ¿ya? Por ejemplo, cómo percibimos nosotros la talla de una persona, o cómo consideramos nosotros si una persona es gorda o es flaca, etcétera, etcétera. Eso es una percepción, esos son datos de carácter cualitativo. Estamos viendo una cualidad determinada. Este tipo de investigación, por supuesto, se basan fundamentalmente, como lo dice allí la lámina, en la observación, la interacción y la interpretación de experiencias, de comportamientos y de significado. Estas investigaciones, las cualitativas, se van a caracterizar porque, como lo dijimos, va a trabajar con datos no numéricos. Es decir, que se va a centrar en la recolección y análisis de datos, como pudieran ser provenientes de entrevistas, de observaciones. Fíjense que allí nosotros no medimos nada en una entrevista, sino que extraemos algún dato relevante. Ya también lo podemos ver en documentos, en algunos registros, entre otros. Uno de los elementos que caracteriza la investigación cualitativa es su nivel de subjetividad, y a partir de este nivel de subjetividad se busca comprender la perspectiva y la experiencia de los participantes, reconociendo la influencia del investigador, porque la subjetividad, por supuesto, está asociada a esa influencia, esa percepción muy particular que tenga el investigador. De ahí que es bien importante, cuando se hace investigación cualitativa, tener presente que pudiera haber algo de sesgo o algo de subjetividad, porque va a depender de la percepción que tenga el investigador. Pero por otro lado, los resultados obtenidos en una investigación cualitativa van a ofrecer una comprensión profunda y detallada del fenómeno de estudio, porque nosotros vamos a poder
reverificar, contrastar. Si por ejemplo estamos haciendo una entrevista, pudiéramos verificar de otra manera la percepción que nosotros tenemos y pudiéramos ir, como se dice, filtrando hasta llegar a una conclusión importante. Otro elemento que tiene la investigación cualitativa es que es de tipo flexible. ¿Ya? Esta flexibilidad permite que se vaya adaptando al contexto, a los individuos con los cuales nosotros estamos trabajando, permite ajustar la metodología a medida que avanza la investigación. Esto significa que si nosotros escribimos un objetivo dentro de la investigación cualitativa, pudiera darse el caso de que se tenga que hacer el ajuste por algo que nosotros estamos observando que ha surgido dentro de la investigación. Son muy conocidos los métodos de investigación cualitativa, entre ellos está, por ejemplo, la entrevista, que son esas conversaciones en profundidad que tenemos nosotros, los investigadores, con los participantes, para obtener sus experiencias y perspectivas. Otro método que se aplica dentro de la investigación cualitativa es el de la observación. Allí se hace un registro sistemático de comportamientos y eventos en un entorno natural o un entorno controlado. El tercer elemento o método puede ser el análisis de documentos, que consiste en el examen de esos documentos para comprender significado y encontrar patrones. Allí encontramos, por ejemplo, los estudios de tipo hermenéutico. Otro método es el de grupos focales. Y estos grupos focales no son más que discusiones grupales que van a estar moderadas por el propio investigador en muchos casos y sirven para explorar un tema en profundidad, una percepción en profundidad. Por ejemplo, en cuanto a aplicaciones, nosotros podemos tener, en el caso de las ciencias sociales, pudiéramos aplicar la investigación cualitativa para estudiar cultura, para estudiar subcultura, para estudiar grupos sociales, para estudiar relaciones humanas, etc. En educación, por ejemplo, nos sirve la investigación cualitativa para comprender, por ejemplo, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y también nos pudiera servir para comprender las perspectivas, los puntos de vista de los docentes. Otro caso, en el área de ingeniería, por ejemplo, se puede emplear la investigación cualitativa para comprender cómo los ingenieros utilizan las interfaces de software de ingeniería para identificar posibles mejoras en su diseño, o también lo pudiéramos utilizar para comprender cómo afecta el clima de una empresa determinada, el cambio en la ruta de producción de un producto, en este caso para los que están estudiando ingeniería de producción. Si nuestra investigación está centrada en apreciar características no medibles del problema de estudio, entonces la investigación tendrá un carácter cualitativo. Y allí es donde está el gran detalle. En el caso de las investigaciones cuantitativas, tal como lo dice la lámina, es la forma de recolección sistemática de análisis e interpretación de datos numéricos. Fíjense que aquí está la característica. En el caso de las investigaciones cuantitativas, por supuesto, vamos a utilizar, a emplear herramientas estadísticas y técnicas matemáticas para determinar los resultados de la investigación, para obtener esos datos. Algo bien importante acá, que es lo que trata de decir la última línea, los resultados que se obtienen van a ser, por supuesto, objetivos, y aquí no tenemos un carácter de subjetividad como si lo teníamos en la investigación cualitativa, y por tanto los resultados pueden ser generalizables, más allá de la muestra que se tenga.
En el caso de la investigación cualitativa, los resultados no son generalizables, solamente son válidos para esa muestra, ese grupo de personas que nosotros tuvimos estudiando. En el caso de la investigación cuantitativa, por supuesto, trabaja con datos numéricos, está centrada en la recolección y análisis de datos como resultado, por ejemplo, de encuestas, de experimentos, etcétera, etcétera. El propósito fundamental de la investigación cuantitativa es obtener resultados objetivos e imparciales, minimizando la influencia del investigador. Los resultados obtenidos, en este caso, como ya lo dijimos, pudieran ser generalizados y la investigación cuantitativa suele seguir unos pasos predeterminados, unos pasos claros ya. Entre los métodos de investigación cuantitativa tenemos, por ejemplo, las encuestas, la recolección de datos mediante cuestionarios estructurados que se pueden aplicar a una muestra de la población que pueden ser extendidos a toda la población. Tenemos también experimentos y los experimentos no son más que la manipulación de variables para observar su efecto sobre otras variables. Podemos tener también la observación, en este caso, siempre y cuando se haga con el registro de aspectos medibles dentro de la investigación. Podemos hacer también el análisis de datos secundarios a partir de datos existentes recopilados por otros investigadores. Ejemplos de la investigación cuantitativa, por ejemplo, en ciencias naturales se emplea para investigar fenómenos naturales, medir variables físicas y comprobar hipótesis. En el ámbito educativo, por ejemplo, suele emplearse para evaluar la efectividad de algún programa educativo o de métodos de enseñanza. Y en el caso de ingeniería, serviría, por ejemplo, para la determinación de eficiencia de un sistema, en este caso pudiera ser de tubería, para transportar un fluido de manera segura. Tal como se aprecia, si en el desarrollo de nuestra investigación realizamos mediciones, entonces ella será de carácter cuantitativo. Y por último, en cuanto a la naturaleza de la investigación, es en qué ámbito vamos a actuar nosotros. Y hay tres tipologías. La primera, las investigaciones documentales. En cuanto a la naturaleza, las investigaciones de campo y las investigaciones experimentales. En cuanto a las investigaciones documentales, son aquellas en las que el investigador se basa en papers, se basa en revisión de artículos, para obtener de allí la fuente de su información. No tiene que hacer ningún otro trabajo, sino sentarse a revisar una producción escrita. Por eso es que aquí hablamos de que podemos considerar periódicos, circulares, cartas, artículos científicos, artículos de revistas, etcétera, etcétera. Allí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación a partir de fuentes documentales. En el caso de de las investigaciones que son de naturaleza de campo, son aquellas donde el investigador va a un sitio a desarrollar su investigación. Es posible que si usted es del área educativa y usted quiere hacer una investigación en su aula de clase, entonces es una investigación de campo. Si usted tiene un focus group y le aplica un instrumento y quiere ver cómo es el comportamiento de este grupo, entonces ahí tenemos una investigación de campo. Se actúa in situ. Y las investigaciones de tipo experimental son aquellas donde yo tengo algunas variables que puedo controlar y las someto a un proceso de experimentación. Hago mediciones y obtengo respuestas. Por eso es que acá vemos que dice que son las investigaciones en las que un objeto o individuo se someten a determinadas condiciones de manipulación
intencionada, el manejo de variables, de factores experimentales, para observar los efectos que esto produce sobre otra variable. Bueno, dicho esto, concluimos la segunda parte de nuestra disertación sobre la metódica de la investigación. Hasta luego.